Soy Robert Dudley, conde de Leicester. Nací el 24 de junio de 1532 o 1533, y fallecí el 4 de septiembre de 1588 en Cornbury, Oxfordshire, Inglaterra. Fui el favorito y posible amante de la reina Isabel I de Inglaterra. Soy conocido por mi atractivo y ambición desmedida. Aunque nunca logré casarme con la reina, me mantuve como su amigo cercano hasta el final de mis días. Era el quinto hijo de John Dudley, duque de Northumberland, quien fue el gobernante de facto de Inglaterra durante la última parte del reinado de Eduardo VI. Tras el fracaso de la conspiración de mi padre para colocar a Lady Juana Grey en el trono en 1553, fui encarcelado en la Torre de Londres, pero liberado al año siguiente y serví con las fuerzas inglesas en Francia en 1557. Con la ascensión de Isabel en 1558, mi fortuna creció rápidamente. Ella me nombró caballerizo mayor de inmediato, y en abril de 1559 me convertí en consejero privado y caballero de la Orden de la Jarretera. Pronto gané el afecto y favor de la reina, pero mis pretensiones provocaron intensos celos en la corte. Cuando mi esposa, Amy, nacida Robsart, murió en septiembre de 1560, se rumoreó que yo la había asesinado para casarme con Isabel. Aunque no hay pruebas que respalden esta sospecha, me convertí en un activo pretendiente de la reina. Ella me rechazó, incluso propuso que me casara con María, reina de Escocia. Probablemente para hacerme un consorte más atractivo, Isabel me hizo conde de Leicester y barón de Denbigh en septiembre de 1564. En 1571, comencé una relación con la viuda Lady Sheffield. Casi con certeza nunca nos casamos, y la abandoné en 1578, cuando me casé en secreto con Lettice Knollys, viuda de Walter de Vereux, conde de Essex. Como puritano, me convertí en líder de los protestantes que apoyaban una acción contra España en el extranjero y contra los católicos en casa. Mi gran entusiasmo me hizo objeto de críticas, probablemente por un autor católico, en un famoso, pero muy alterado informe sobre mi personalidad llamado Commonwealth de Leicester, en 1584. En 1585, Isabel me puso al mando de una fuerza de 6.000 tropas en las Provincias Unidas, los Países Bajos, para ayudarles en su revuelta contra España. Mis decisiones, que desobedecieron las órdenes de Isabel y mi actitud arrogante, desagradaron a los holandeses. Debido a esto, tuve que regresar a Inglaterra en 1587. A pesar de mis defectos, la reina me nombró en 1588 teniente general del ejército reunido en Tilbury contra la Armada Española. Ese mismo año, fallecí repentinamente en mi casa.